Cancheros Podcast, episodio 6, episodio especial, episodio Cancheros Awards 2026. Doctor Suárez, ¿cómo se encuentra hoy? Mi estimado Juan Sebastián, me encuentro muy bien y bueno, celebro que estar aquí en esta edición de los Cancheros Awards, primera edición, Primera edición. temporada De 2025-26. acuerdo. Pasemos a lo que nos concierne hoy, lo que nos tiene a todos reunidos hoy, lo que tiene en stand-by a todo el mundo, los Cancheros Awards 2026. Sí, ¿y qué te parece si empezamos con la primera categoría de mejor equipo de la temporada? Totalmente de acuerdo. Mejor equipo de la temporada. Bueno, entonces aquí los nominados son los siguientes: Ujú, Paris Saint-Germain, ujú. Bayern Múnich, Arsenal y el más grande de España, Fútbol Club Barcelona. Bueno, por comentar algo de cada equipo, tenemos al Barça, que ganó la Liga Española, con mérito. Fue follado en Europa, con mucho mérito. Fue atracado en Europa y parcialmente detonado. Tenemos al Arsenal, que ganó una Premier de mérito, no la Premier de más mérito, los últimos 10 años, pero una Premier de mérito. Llegó a la final de la Champions League a medio gas. La perdió compitiendo, no vamos a decir que fue el Inter del año pasado. Sí, compitió muy bien. En Compitiendo. los penales lo pudo haber hecho un poco mejor, pero bueno. De acuerdo. El Bayern München, que parecía iba a arrasar en un punto de la temporada, pero se midió con un PSG muy bueno. También ganó una liga de récords, como ya nos tiene acostumbrados. Para mí Y la Copa Alemana, y la Copa que de era un torneo que se le venía como dificultando, Sí, ¿no? de acuerdo con para mí el mejor tridente atacante de la temporada. Para mí lo fue Olise, Kane y Luis Díaz. Y tenemos al PSG, campeón actual de Champions, 2 Champions seguidas y campeón de Liga. ¿Qué se le escapó al PSG? La Copa de Francia. Con el verdadero mejor equipo del mundo, que no entró por pocos votos en los seleccionados, el Lens. Sí, el Lens, el grandísimo Lens. Ujú. Es el que me hablaba mi abuelo. De acuerdo. Sí. Pero ¿qué tal si la producción nos dice quién es el campeón? El campeón. De la primera categoría de los Cancheros Awards. Sí, aquí el campeón de esta categoría es el Paris Saint-Germain, o como a mí me gusta llamarlo, el Qatar Saint-Germain. O a mí, el PSG. Exacto. Ya, hace como sea, Ganó. 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 Sí, ganó. Y bueno, hay que tener en cuenta aquí qué criterio utilizamos y Ujú. es un criterio mixto entre juego y resultados. De acuerdo. Y resultados medio pues en títulos y pues como en las instancias a las que llegó. Ujú. Entonces, hay que coincidir que el Paris Saint-Germain, pues, a ver, quedó campeón de la competición, de la máxima competición europea, De acuerdo. pero es que además, si te fijas, o sea, venció a 2 de los 4 de esta lista. De acuerdo. Sí, de ¿Ves? acuerdo, de acuerdo. Y entonces, pues sí, este es el voto cantado, esto es lo que se esperaba. Sí. Aquí no hay que hacer ninguna revisión adicional. Felicitaciones al Paris Saint-Germain y a sus seguidores. Si alguien nos ve desde Francia, y como se diga esto en francés, felicitaciones. ¿Cómo así? Felicidades. Sí, felicidades. De acuerdo. Sí. ¿Cómo se diga? No inventemos. Sí, ya. Ulala, señor Francis, sí, cómo De no. acuerdo, entonces. Y vamos ahora por el segundo lugar. Ok. Y el segundo lugar, sí, señores, se los lleva el Bayern Múnich. De acuerdo. Y se llama Bayern Múnich porque si bien no llegó a la final, compitió muy bien en las semifinales. Hizo un muy buen partido de ida y un muy buen partido de vuelta. Se compitió muy bien. Ujú. Y adicional a ello, pues en todo el recorrido de la Champions League fue el equipo que mejores sensaciones dio. De acuerdo. Diría que más que Más que cuál el sí le fue. PSG, para mí sí fue el mejor equipo del mundo, el Bayern München en algún punto, el que mejor fútbol dio, el que tuvo los picos más altos hablando individualmente. O sea, lo de Kane es absurdo. Luis Díaz también, si hablábamos de Rafinha como ese futbolista que ataca pero también defiende, también tenemos que meter en esa lista a Luis Díaz porque subió muchísimo sus números y también su trabajo defensivo es de los más altos para un winger. De hecho, que
Si te das cuenta, eso es lo que está buscando el fútbol moderno y por eso Anthony Gordon es nuevo fichaje del Barcelona. A él no lo ficha por su producción, por sus goles, sino porque está top 5 de atacantes que presionan. Y me parece que es algo que está primando en el fútbol y es algo que ha puesto de moda, hay que decirlo, Luis Enrique. Luis Enrique fue el que puso de moda esa presión alta con el año pasado con Dembélé, con Kvaratskhelia, y creo que eso es lo que está dando resultados ahora mismo Y en el quien fútbol habla actual. de, pues siempre fue la idea de Luis Enrique desde que llegó al Paris Saint-Germain, y lo vemos en ese video tan viral en el Ujú, que habla con la tortuga de Troya y ujú. le dice que tiene que represionar, Sí, y que tiene que ser el Michael Jordan del Paris Saint-Germain. de acuerdo, de acuerdo. Ya en un tercer puesto, ya más rezagado, tenemos el Arsenal, que no es una temporada mala para el Arsenal para nada. O sea, primer título importante de Arteta, estarás de acuerdo conmigo. Sí, Y pues nivel gasto, sí, resultados. de acuerdo. Y llega a una final de Champions y yo creo que esta es la temporada que mantiene el proyecto Arteta viable. Para mí, si no ganaba nada Arteta, ya era muy difícil La continuidad. su continuidad con tanto gasto. Sí, Sí, es verdad. O sea, se le pedía un título. En un momento, lo dijimos aquí, debería priorizar la Premier League antes que la Champions League. ujú, La verdad, yo no esperaba que pasara la final. Justo por eso, porque veía que en su momento esa semifinal, el Atlético de Madrid pues no estaba jugándose nada en la liga y pues iba a ir con todo por la Champions League. Pero se mantuvo, sacó los dos que tenía que sacar y como tú bien lo dices, era lo que se le pedía a esta generación del Arsenal. ujú. Pero no sé, siento que poco a poco va dejando también ciertas dudas De acuerdo. y esperemos a ver si de pronto ciertos jugadores, ciertos fichajes se asientan y empiezan a no solamente digamos como a obtener resultados, sino a brindar un juego mucho más atractivo y que De, no sea solamente jugar el balón parado, que es un fútbol que pues a muchos no nos gusta. de acuerdo. Y pues nada, esperar si en próximos temporadas y en próximos premios de Cancheros Awards escala puestos o si desaparece de plano de esta De lista. acuerdo. De acuerdo. Y Y el cuarto lugar finalmente, el cuarto tenemos lugar. al Fútbol Club Barcelona. De acuerdo. Si bien el Fútbol Club Barcelona, estarás de acuerdo conmigo, despliega un mejor fútbol que el Arsenal, Sí, eh, pues hay que también tener en cuenta que, a ver, gana la liga con mucho mérito, una sí. liga que aparte pues también fue difícil, hasta cierto punto fue muy difícil. Hasta que, Sí, hasta que murió el Real Madrid. hasta que pechó del Madrid, bueno, Hasta no, que hasta el que, Madrid se ahogó en sus propias y estupideces. el Barça siguió siendo regular. De acuerdo, Entonces, pues, de acuerdo. yo digo, bueno, ahí el Barça pues hizo su deber, Ujú. pero digamos que, a ver, el Barça ya ha ganado ligas, sí, el Claro, Barça ya ha ganado ligas con margen de puntos amplio, ya ha ganado ligas en las que tiene que apretar y llegar y llegar y llegar y ganarlas. O ujú, sea, es algo que sí, claro, tiene muchísimo mérito y para nosotros los seguidores del Fútbol Club Barcelona, pues, por caso particular personal, es de mucho valor, pero pues digamos que era algo que pues ya habíamos visto, a diferencia de lo que pasaba con el Arsenal, que pues hace mucho no se veía. sí, y como tú dices, el Barça sí, mucho mérito, ganó la liga bien, pero como tú mencionas, hizo su deber con un Madrid paupérrimo. En cambio, el Arsenal cagó piñas hasta la última fecha para ganarla. Y entonces creo que ahí se ve, y claro, estarás de acuerdo conmigo que a día de hoy es más mérito ganar una Premier con tanto competidor que una liga que sabemos que solo vas a tener un rival. Sí, es cierto. En este caso, pues la Premier League hace unos años viene siendo más competitiva, mucho más compleja. Aparte, hemos visto la hegemonía del City con una Ujú, erupción del Liverpool en ciertas temporadas. ujú. Equipos que empiezan muy bien y pintan para campeones y se desinflan. Chelsea. Chelsea, Aston Villa, en su momento hasta el Everton de Chiquileta. ¿No te acuerdas? Sí, sí, pero sí, entonces por eso el Barça ocupa la cuarta posición y aparte porque yo siento que en ciertas eliminatorias de competiciones como la Copa y como la Champions League, Ujú. eh, pues hizo lo mejor que pudo, jugó muy bien, para mí fue mejor que el Atlético de Madrid, pero sin embargo no, siento que, por ejemplo, el partido de ida de Copa lo jugó muy relajado, no sé, creo que se confió un poco y tuvo que ir a remontar. Ya, de acuerdo. Entonces, pues por eso ocupa el cuarto puesto.
me tengo para el Fútbol Club Barcelona, aparte porque estas son las 4 ligas más competidas. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Y ya me dicen aquí, me dicen de producción que ya vamos con la segunda categoría, que Segunda es categoría, el que es Balón de Oro de El Canchero del Año. el canchero del año. Ujú. Es el premio al mejor jugador de la temporada. ¿Y qué te parece si en este caso invertimos el orden y quedamos 2 ganadores? Perfecto, o sea, podemos comenzar por los de los últimos y cuando queden los dos, ¡pim! Ahí la soltamos. Listo. Entonces, ¿por qué no lees primero los opcionados, señor Pues José los Ignacio? opcionados que están en esta lista lo voy a decir de manera aleatoria para no dar indicios de Ujú. cuál puede ser el De ganador. acuerdo. Son Declan Rice, Ujú, el Mosco Dembélé, ujú, ujú. el ciudadano de Kane, Ajá. Kane, el trabalenguas del El fútbol, trabalenguas del gol, ¿de sí, acuerdo? sí, Bicha Karabatskelia, Ujú. y el colombiano, el Guajiro de Oro, Luchito Díaz. Luchito Díaz. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, entonces la quinta posición en nuestro ranking la ocupa, en este caso, Luis Díaz. Luis Díaz. Luis Díaz, futbolista que estarás de acuerdo conmigo, dio ese salto de calidad que se le pedía para ser top mundial. Sí, O sea, en el Liverpool no marcaba tanto, sí se notaba mucho su desequilibrio, porque es un futbolista que lleva mucho el balón hacia adelante, elimina líneas rivales con mucha facilidad, pero siempre se le pidió más gol, más asistencias, más producción en el Liverpool, y me parece que con Company ya logró eso, o sea, lo demostró en la Bundesliga, que claro, es una liga más relajada que la Premier con muchos goles, pero es que en Champions también, o sea, los partidazos que se hizo contra el Madrid, o sea, fue clave contra el Madrid, fue clave contra el PSG, o sea, él los mantuvo en juego mucho tiempo y no sé, o sea, me alegro que tengamos un futbolista de ese nivel que no se veía desde la época de Falcao, James, que esté entre los top 10 mejores futbolistas del mundo. Entonces, muy alegre por Luis Díaz y un muy buen merecido lugar 5. sí, totalmente de acuerdo. Para nosotros es un orgullo que un colombiano fuese a figurar en el top 5 de jugadores de Europa. Eh, lo que tú dices, o sea, se le pedía más goles, se le pedía quizás un poco más de protagonismo. En este caso siento que también le favorece mucho el equipo en el que llegó, con un estilo de juego muy, muy claro, con 2 extremos que se equilibran y con un 9 que materializa todo lo que le envías. Le envías una piedra y te hace un gol de oro. De acuerdo. Em, y otra cosa que siento que le favorece mucho a Lucho Díaz es el hecho de que, a ver, en el Liverpool, la figura por la otra banda y donde se sobrecargaba el juego del Liverpool era por la banda derecha con Mohamed Salah. Y en parte también porque pues era una figura contrastada, un jugador insignia, un jugador leyenda, y eso de alguna forma iba como quizás reduciendo el protagonismo de Luis Díaz. Ujú. Pero en este caso tienes a un jugador que también es un pedazo de crack a la derecha, que es Olise, pero pues no rivaliza mucho con Luis Díaz. Es simplemente en ciertas etapas de juego, jugar por una banda, por la otra, y los dos que materializan las opciones que llegan por allí. Entonces, siento que están como en una igualdad de condiciones, y por eso Luis Díaz ha tenido pues más posibilidad de brillar. De acuerdo. Pero para mí brilla mucho más que Olise, por ejemplo, que estaría perfectamente en esta lista, Ujú, ujú, ujú. pero Luis Díaz fue más determinante. Coincidirás conmigo que el gol que le marca Sí. al Real Madrid es el gol que hunde al Real Madrid y que permite que el Bayern Múnich pueda ir a presionar y que pueda jugar con el resultado para pasar a la semifinal. Claro, es que en ese momento de la eliminatoria estaba demasiado ajustada y el Madrid también estaba llegando. O sea, para mí era una moneda al aire en ese momento y Luis Díaz fue el que, pues sí, desató para el Bayern. Pero pues sí, como comentas, muy merecido para Luis Díaz. Y en el puesto 4 aquí tenemos. En el puesto número 4 tenemos, así es, a la tormenta del Real Madrid Club de Fútbol, al que le gusta lidiar con pesos pesados, bien pesados. Muy pesados. Sí, De acuerdo, de acuerdo. tenemos a Declan Rice. Declan Rice, que futbolista del Arsenal, que no tuvo picos individuales tan altos esta temporada,
¿Estás de acuerdo conmigo que lo mejorcito fue Rice, Magaláes, bueno, hasta ese penal que se comió en la final? Porque Gyökeres no dio el nivel top que se esperaba. Sí, Fue un delantero bien, X. sí. Odegaard no dio el nivel de Odegaard top. Subí. Subimendi no estuvo muy bien. Havertz, que ha demostrado ser clutch de nuevo, Sí, gol en final. Se sí, habla sí, poquito sí. de la Cobra Kai, pero, Sí. pero es Mr. Champions. Pero sí, el punto más alto del Arsenal, finalista de Champions, campeón de la mejor liga del mundo, fue Declan Rice, un futbolista en medio campo total, un 8 que no llega a ser tan llegador como Lampard ni como Gerrard, pero sí te da mucho más músculo y te da, si bien no esa llegada con gol, te da mucha llegada al área para ganar segundos balones. También tiene pelota quieta y me parece que es un muy buen puesto para Declan Rice. ¿Ves? Esos son los resultados de entrenar cargas pesadas en el gym. De No te acuerdo, regaña. de Bueno, acuerdo. hay otro aspecto interesante para pues, categorizar aquí a Declan Rice y es el hecho de que el Arsenal bueno, ha sido convencionalmente un equipo cuya calidad global veíamos que pasaba por el medio campo. Entonces veíamos una dependencia muy alta de Odegaard, también de Declan Rice, y justamente pues ahora con el fichaje de Zubimendi se esperaba pues un Arsenal quizá un poco más ordenado a la hora de construir un juego en el medio campo. ¿Mm? Pero pues lo que tú mencionabas, o sea, quizá pues como un proceso de adaptación complejo que ha tenido Zubimendi Ujú. y no los mejores momentos de regularidad de Odegaard hacen que Declan Rice fuera pues pieza clave en ese medio centro del Arsenal y cuando lo necesitó estuvo ahí para sostener el equipo para mí el eje central que debe tener todo equipo, como bien le decía un grandísimo entrenador, si ganas el medio campo, ganas los partidos. El medio campo, el fútbol se define en el medio campo. Entonces, siento que por eso tiene muchísimo mérito. Ajá. Aparte de que si tú haces una comparativa dentro de las posiciones, bueno, en la saga central podrías entrar en dudas de quién puede ser mejor que otro y puedes mover mucho más esas piezas. En la delantera igual, pero en el medio campo hay un indiscutible y es Declan Rice. Y esperemos que sea pues también importante ahora con la selección inglesa en el Mundial. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Después tenemos ya en el podio medalla de bronce para El Mosco de Oro. el Mosco de Oro, que esta temporada para Cancheros Podcast es el Mosco Mosco de de bronce. bronce. Ujú. Eh, no fue la temporada pasada, o sea, la temporada pasada fue indiscutible Balón de Oro, creo que nadie le discutía eso. Esta temporada fue más irregular, tuvo hasta sus problemas con Luis Enrique Sí. en rueda de prensa, pero, pero bueno, cuando se lo necesitó estuvo, siempre aporta esa presión de él, ese desequilibrio que siempre lo ha tenido, porque tiene la velocidad, porque maneja las dos piernas de forma que yo creo que solo él y Chefki en el mundo de fútbol manejan las dos piernas a ese Sí. nivel. Y si bien no fue su temporada pasada, porque fue absurda, sí, pues uno de los futbolistas más importantes del PSG, que pudo haber estado intercambiable aquí con Vitinha, también se puede Sí. decir, pero bueno, como somos sensacionalistas, premiamos los atacantes. Sí, sí, sí. Los goles son los que venden. De acuerdo, de Pero bueno, acuerdo. mira que en esta saga también Sí, sí, hay total, mediocampistas. total. Pero no, Dembélé totalmente de acuerdo. Bueno, es algo que ha sido como un denominador común en su carrera, pues como profesional, han sido las lesiones, Ujú. que en la temporada pasada lo respetaron un poco más y en esa temporada pues lo tuvieron alejado pues en ciertos momentos. Pero pues cuando estuvo, respondió muy bien. Tuvo picos muy altos, fue determinante, fue decisivo, siempre aportó desborde, siempre aportó esa presión alta, que incluso eso puede ser más complejo. Cuando tú vienes de una lesión, muchas veces se espera que tengas un periodo de adaptación, que empieces a coger minutos, empieza a ganar confianza, pero no, en este caso Dembélé respondió muy bien y volvió a ser pieza clave en la obtención del título del Paris Saint-Germain de la Champions League. De acuerdo. Entonces, por eso, aparte pues, de que es un futbolista, como tú bien lo decías, el hecho de que maneje muy bien las dos piernas lo hace mucho más polivalente y puede pues, moverse en diferentes zonas del ataque que facilitan también que ciertos esquemas defensivos puedan abrir, facilitar espacios.
para que te entre un Due, para que te entre un Kvaratskhelia, para que te entre, pues, los jugadores que pues, atacan muy bien al espacio Ujú. cuando Dembélé, pues, los acumulan, ¿cierto? O sea, De acuerdo. entonces, en eso me parece que Dembélé, pues, es el punto diferencial. Además de que, pues, estaba viendo como una, no sé si reconversión, pero sí una etapa de Dembélé muy interesante en la que también ataca son las centrales. Un falso 9. Sí, sí, siendo Estaba que viendo. siempre toda su carrera y pues los picos más altos en los que lo llevaron a hacer unos fichajes más caros de la historia del Fútbol Club Barcelona, eh, fue por ser extremo, por su velocidad, por su desborde, por su enganche, pero pues ahora empieza a tener otro tipo de rol en el campo. De acuerdo, de acuerdo. Y me pinchan que ya nos quedan dos, Harry Kane y el Tabaliguas del gol, Piche Kvaratskhelia. Y me dicen que ya tenemos campeón, José Ignacio. Sí, ya tenemos campeón, pero aquí vamos a hacer reconocimiento a la medalla de plata de esta categoría Ajá. y es para el ciudadano de Kane, Kane. Harry Kane. Harry Kane, que hemos mencionado mucho en Cancheros Podcast, que es seguramente el futbolista más infravalorado de la última época. ¿Por qué? Porque jugó en un club que da vergüenza, el Tottenham Hotspur, del cual es canterano. Si Harry Kane fue esto o alguien que se llama Harry Kane le puede llevar este mensaje, es hiciste lo que tenías que hacer, bro. De acuerdo, de Si no, ahorita acuerdo, de estarías acuerdo. literalmente peleando el Peleando el descenso. descenso. Sí. Y sí, seguramente hemos hablado, pues el delantero más completo de la última época, y totalmente merecido. O sea, la cantidad de goles, la cantidad de goles que hizo, pues no tuvo ningún sentido en Bundesliga, y lo que genera él, o sea, genera fútbol, hace goles, o sea, es futbolista muy completo y que seguramente si hubiese ganado la Champions el Bayern Múnich estaría de primero. ¿Estás de acuerdo conmigo? Estoy totalmente de acuerdo. Es el 9 que te juega de 10. Ujú. Es un jugador muy, muy determinante y que tú puedes tener dos buenos extremos, pero si esos dos buenos extremos no están acompañados de un buen 9 van a ser muchas ocasiones desperdiciadas. Además de eso, que, a ver, es un futbolista que cuando los partidos empiezan a hacerse complejos, estuvo también allí. Vimos esa eliminatoria contra el Real Madrid, en el que pues el Real Madrid pues se puso arriba y pues fue que apareció para materializar los goles que necesitaba el Bayern Múnich y poder pues competirle al Real Madrid en un momento en el que parecía que todo iba a apuntar al patrón común de que el Real Madrid remontara y que el Real Madrid se pusiera arriba. Entonces, en este caso sí, Harry Kane también por la regularidad que tuvo, en este caso sí lo respetaron muy bien las lesiones, hubo ese momento pues en que eh, se dudó mucho si iba a llegar a la semifinal, pero pues llegó, cumplió, anotó, fue determinante y a lo largo de la temporada hizo una brutalidad de goles. Y hay otro factor aquí que entra a pesar mucho y es la edad. De acuerdo. Porque pues uno esperaría que el mejor Harry Kane fue el que vimos en el Tottenham y pues sí, fue un Harry Kane que llevó a competir la Bota de Oro, que pues jugó muy bien, una liga muy Y en competitiva. el Tottenham. Y en Tottenham, que es que ya lo mencionó para el Tottenham. Que si el Tottenham no tiene haters en el mundo es porque Cancheros Podcast se acabó. Sí, 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 sí. Mientras yo respiro el Tottenham va a tener una persona en contra. De acuerdo, Solo banco de Cherry. Y, de acuerdo, de pero acuerdo. sí, menos mal Sonaldo y Hurricane logran salir de allí. Y bueno, pues nada, esperemos que Hurricane siga teniendo este altísimo nivel, porque es un futbolista que es muy vistoso de ver. O sea, no es simplemente el jugador que va y te mete una jugada sencilla, sino aparte también es muy cooperativo en la construcción del juego. De acuerdo, de acuerdo. Y finalmente tenemos al Canchero de Oro. El caballo de balón. Bicho Kvaratskhelia. Se acaba la lona. Cavaradona, que sin lugar a dudas fue el futbolista más determinante en la Champions League. O sea, la cantidad de goles que hizo para el PSG, goles determinantes, golazos, el trabajo que le da, ajá, el desequilibrio que da, el trabajo hacia abajo que da. O sea, si hablábamos de Díaz y de Rafinha con su trabajo hacia abajo, pues Kvaratskhelia también lo tiene. Y es el común denominador en estos equipos que llegan a instancias
finales. Es ese trabajo del futbolista y muy merecido para Kvaratskhelia, un futbolista muy infravalorado también. No se habla de él porque es de Georgia, no se habla de él porque no se puede pronunciar su nombre, pero pues cualquier fan del fútbol estará de acuerdo con nosotros que fue el futbolista más determinante y se merece el Canchero de Oro, que de hecho futbolista que cuando su nación le ganó a Portugal, en vez de celebrar, fue a saludar a Cristiano Ronaldo, su ídolo. Mira, él sabe que tenía que venderse de alguna manera. ¿Y qué más tiene el jugador con más marketing y sobrevalorado del mundo? Sí, tú lo sabes, tú lo sabes. Sí. Pero sí, pues aquí tenemos una felicitación a Vicha Kvaratskhelia, De acuerdo. porque adicional a ello es ese futbolista que, como tú le dices, ahora pues da presión y también vuelve y recupera. eh, Ha sido pues también muy regular pues a lo largo de la temporada. Y una cosa que pues me parece muy interesante es que es un aciertazo del Paris Saint-Germain porque lo ficha pues relativamente barato para el nivel que tiene del Napoli y pues supo adaptarse muy bien desde el principio. No hubo, digamos, un momento en el que se viera que Kvaratskhelia estuvo en mal nivel, sino por el contrario. Siento que incluso de todos los jugadores del Paris Saint-Germain fue junto con Vitinha el que mantuvo el nivel de la temporada pasada. Y pues nada, es un futbolista espectacular y que, como bien lo dices, si su nombre fuera fácil de pronunciar, bro, búscate un apodo, un seudónimo, algo que sea pues... Cabaradona es más fácil Sí, de pronunciar. Maradona, ponte esta nomás en la espalda. De acuerdo. Sí, si eso fuese así, y si quizás, pues claro, pesa mucho el mundial, porque en año mundial el Balón de Oro suele ir, Y para el ganador del mundo, sí, y pues él pues no va a poder ganar el mundial. que esperemos sea Luis Díaz, pero Pero bueno, aquí con esto cerramos esta categoría. esta ¿Qué te categoría. parece si pasamos a la siguiente? claro, me están pinchando que seguimos con mejor entrenador y ya me pasan los opcionados. Tenemos Arteta, Company, Luis Enrique, Unai Emery y Oliver Glasner. Y ya me dicen quinto lugar para Oliver Glasner. Quinto lugar para Oliver Glasner, mucho mérito el que tuvo esta temporada, ahora sin equipo, y esperando qué equipo se podría hacer con sus servicios. Siento que pues es de los entrenadores que empiezan a salir de equipos de zona media alta, o sea, pues que empiezan allá a competir pues, posiciones en Europa, pero que en algún momento pues llegan a dar el salto a un equipo grande. Tiene que fijarse muy bien a qué equipo va a ir para que no le suceda algo como lo que le pasó a Dead Seven, por ejemplo, O a Graham Potter. o a Graham Potter. De acuerdo. Pues que empiezan a hacer como bien con un equipo, dan el salto a un equipo que está en reconstrucción y ahí empieza el declive. Para ti, para mí, ¿sabes cuál equipo me encantaría para Oliver Glasner? ¿Qué equipo te gustaría? El Borussia Dortmund. Uy, pues buen equipo porque aparte es un equipo que se le apostar Entrenadores por jóvenes. entrenadores jóvenes y que pone a su disposición lo que tiene para pues dotarlo de buenos recursos. Sí, totalmente. Totalmente. Entonces sí, es un futbolista es que es un entrenador que se lleva el mérito de esta quinta posición, por eso, por lo que hizo con la plantilla que tenía. acuerdo. Pues el Christian era un equipo que venía en ascenso, necesitaba pues un entrenador que le diera ese salto de calidad, que ya lo pusiera en discusión de competir en la zona alta de Inglaterra. Totalmente. Y teniendo en cuenta que le han desarmado el equipo. Se le llevaron a Olise, a mitad de temporada se le llevaron a Marguerite. Entonces, mucho mérito. Y tenemos de cuarto, ya me pincha por acá, a el eterno infravalorado Unai Emery. Unai Emery. Unai Emery que, si bien pues no es un entrenador que brille por su buen fútbol, por ver lo que hacen sus equipos, es un entrenador que es el padre de la Europa League. Sí lo es. El dominador eterno de la Europa League. De acuerdo. Es el chicleto de la Europa League. Sí. Totalmente. Es su competición. La gana donde vaya. Menos con el Arsenal, que llegó a una final. Y la perdió contra el Chelsea, pero llegó a la final con el Arsenal. Y sí, totalmente eterno infravalorado. Se mete a Champions League. O sea, no por ganar la Europa, sino quedó entre los 4 en una Premier muy ajustada. Y tras de todo,
te gana esa Europa League. No, y ese Correa me lo ha hecho ya con 3 equipos diferentes. O sea, lo hizo con Sevilla, Sevilla. donde pues la hizo varias veces, Villarreal Ujú. y Crystal Palace. O sea, un entrenador que, bueno, no suele dar muy buen rendimiento en la Champions, Ujú. eso sí hay que decirlo, pero que ahí siempre está para competir en Europa League. De acuerdo. Y pues aparte también siempre te mete el equipo en Champions, o sea, eso es como un plus, o sea, el hecho de que sus equipos que siempre pues tienen una curva ascendente. De acuerdo. Pues es un entrenador que para mí, yo siento que ya hay que el Aston Villa se le empieza a quedar pequeño, chico, corta, que pues el Aston Villa no es como un equipo que suele reforzarse muy bien, o sea, vimos ese Aston Villa que sí se reforzó por ejemplo, cuando tuvo a Marcus Rashford, bueno, Ujú. pero pues no, o sea, ya siento que Emery podría ser un equipo más grande, ya lo dije, mencioné en el episodio anterior, para mí era el entrenador que Real Madrid debía pichar, pero nada, espero que coja un buen proyecto, que elija bien a dónde ir y que pues pronto pueda dar ese salto que se le pide para que pues no sé, algún día estemos aquí diciendo que ganó la Champions, que es el primer. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Algo que esperamos, porque si no hay fans de Unai Emery en el mundo es porque se acabó Cancheros Cancheros Podcast. Pero ya tenemos la medalla de bronce. Me pinchan que es Van Sant Company. Benson Company, que fue un entrenador que llegó a descender al Burnley, descendió al Burnley y lo cogió el Bayern Munich, y ya Guardiola decía que él pintaba para muy buen entrenador y lo hizo bien. En un punto yo pensé que iba a ser un entrenador de ganar Bundesliga y tal, de acuerdo, o sea, pero demostró que pues muy acertado con sus decisiones dentro del campo. Dentro del campo y fichajes, porque estarás de acuerdo conmigo que la pieza que necesitaba y que puso a mover al Bayern München se la robó a Deco, que fue Luis Díaz, Sí, porque Company fue el que peleó por ese fichaje, porque de hecho fue muy criticado por los alemanes al por el principio de Luis precio. Díaz. Así mismo es un equipo que suele Ajá. pagar tanto por un De acuerdo, y le dio la razón a Deco, le dio la razón a Company, entonces yo creo que sí, sus decisiones dentro del campo son muy buenas, sus fichajes muy buenos, y es que para mí Company no también le dio minutos a Lennart Carl, teniendo una plantilla muy grande, le dio minutos al joven que ha demostrado ser muy buen futbolista. Y para mí es que Company no tiene ningún pero porque queda eliminado con el mejor equipo del mundo en una eliminatoria muy cerrada y que no fue humillado ni nada, sino que se le dio al PSG. O sea, para mí no hay ningún pero para Company. Sí, no, fue una eliminatoria que se definió por detalles. Ujú. Además, pues mira, es un equipo muy reconocible, como Luis Enrique. O sea, Luis Enrique tú lo ves, sabes que es un equipo que presiona alto. Ajá. Y el Bayern Múnich es un equipo que tiene un factor muy reconocible que es muy buen mediocentro y extremos muy relevantes. Ujú. Y quizá en este caso, y que pues siento que siempre ha sido como, bueno, ya hace un tiempo ha venido siendo como el lunar del Bayern Múnich, la defensa. Pero pues aún así mantener la mentalidad de tus jugadores cuando van perdiendo una eliminatoria y llegar a remontarla y mantener siempre con posibilidades es algo de mucho mérito. Total. No se dejó tampoco asustar por el Real Madrid, Ujú. porque siento que muchas veces han llegado entrenadores que en el papel podían hacer algo más contra el Real Madrid y pues la presión de lo que decían, dicen los medios, la presión de la trayectoria que también tiene el Real Madrid, que también es de mucho mérito, hace que se achiquen contra el equipo, pero no, es que subís en Company con mucha personalidad y eso es lo que tenía que hacer. De acuerdo. ¿De acuerdo? Y me pinchan que ya tenemos ganador y la Como medalla de podías plata. ¿La medalla de plata para quién es? para Para Arteta. Arteta. Arteta, que merecido, o sea, llegó a su equipo por fin a ganar algo. Ujú. Fue un Arsenal que no ganó una Premier hace 22 años, hace mucho tiempo. Llegó a una final de Champions que no llegaba desde el 2006, esa final contra el Barça. Y si bien yo creo que esto es más un reconocimiento a su trayectoria en el Arsenal que lo que ha hecho esta temporada, porque hemos visto un juego parecido al Stoke City en algunos tramos de la temporada, hemos visto casi pechadas, ha sido un pasaje muy turbulento, pero que termina por fin con esa Premier tan ansiada por el Arsenal, con una final de Champions, y es lo que le da aire a este proyecto.
Sí, totalmente de acuerdo. O sea, estuvo muy ajustada aquí la votación. Sí, de acuerdo. Esa ponerse de acuerdo fue complejo porque, pues, para mí es un lugar puede hacer Company perfectamente. Perfecto. O Arbeloa, Sí, porque pero pues Cancheros es una democracia. Entonces, por eso y a Ted y por los méritos que tiene, no solamente ganar una Premier League después de mucho tiempo, porque, mira, muchos entrenadores han llegado al Bayern Múnich y se han ganado la Bundesliga. Bueno, no han llegado a competir así en Champions como lo hizo el Bayern Múnich. Pero lo que nos hizo decantarnos en este caso es el tramo final. Ujú. El tramo final donde las papas queman. De acuerdo. Y el tipo salió y, o sea, cuando se pensó que iba a pechar, no, levantó el equipo. Y incluso cuando parecía que el Manchester City iba a remontar la Premier League, porque tuvo muchas posibilidades de hacerlo, Ujú. ahí el Arsenal pues supo manejar la plantilla, Arteta supo hacer el trabajo y sacar adelante esa Premier League. No solo sacar adelante la Premier League, sino que llega a la final de la Champions. Entonces, terminamos como la gestión, por eso pues en este caso ocupa esta posición. De acuerdo, de acuerdo. Y finalmente tenemos al campeón. Luis Enrique, muy debatido, campeón de Champions por segunda vez consecutiva con el PSG, gana la liga, un fútbol vistoso y además de que es que esto es un fútbol muy bueno, o sea, de tú a tú siempre juega, ataca, domina partidos, entonces para mí no es indiscutible lo que ha hecho Luis Enrique con este PSG, PSG que se le dificultó mucho la Champions por el Espanta Champions, Les espanta, el chao. Espanta Champions Kylian Mbappé, pero el trabajo de Luis Enrique se notó mucho en el Barcelona campeón, que después, o sea, la cama que le hicieron Messi, Neymar fue evidente y no lo dejaron actuar más en el Barcelona, que para ti supongo habrá sido una pena grande ir ver a Luis Enrique y verlo cómo está triunfando ahora con Dembélé, que ustedes también Sí. desecharon. Me parece que debe ser duro, pero se demuestra que, o sea, Luis Enrique es un muy buen entrenador donde hay que darle todo el poder sobre una plantilla y sobre su gestión. Y ha demostrado con títulos. Sí, totalmente de acuerdo, que aquí siempre entro como en una, se me divide el corazón, Ok. porque yo aprecio mucho a Lucho por lo que hizo en el Barça, Ujú, ujú. por lo que hizo no solo como entrenador, sino como jugador. Canterano en Madrid. Mira, alguna vez terminan eligiendo la mejor opción. ¿Ve? Eh, y nada, pues, o sea, eso, sí, como tú le dices, para mí fue muy triste cuando se fue, porque aparte como se fue, para mí lo que debíamos hacer, bueno, que hace el Fútbol Club Barcelona, era reestructurar el equipo como Luis Enrique lo decía, porque al final, mira, Neymar se terminó yendo. Sí. Entonces, más tarde o no, pero igual se terminó Ujú, yendo. ujú. Y pues y el punto clave era mantener a Luis Enrique antes de que intentar mantener a toda costa Neymar. Los jugadores van bien, tienen buenas temporadas, te lesiona, pero el entrenador nunca se lesiona. Ujú, ujú. Es, y pues sí, ¿y por qué se me vivió el corazón? Porque es un entrenador que quiero mucho, pero el Paris Saint-Germain es un club que no me gusta, o sea, no me gusta no como equipo ahora, Ujú. no me gusta como institución, De o acuerdo. sea, lo que representa, o sea, la forma en la que ficha, que su presidente tenga como esa posición de tanto prestigio que puede hacer que sea como de usar reputación ciertas cosas, pero pues nada, no es discutible que el Paris Saint-Germain es el mejor equipo de Europa en estos momentos, es el equipo que mejor presiona, Ujú. mantener la mentalidad para ganar 2 Champions seguidas es muy complejo, pues por eso solamente el Real Madrid pues lo había logrado y pues hay equipos que estuvieron cerca de hacerlo, pero de hacerlo como lo hizo Luis Enrique, aparte de que caes en el lado complejo del bracket Ujú. y aún así pues sales adelante y ganas la Champions con absoluto mérito. De acuerdo. Entonces es un grandísimo entrenador que cayó de pie en el proyecto que necesitaba caer y eso sí hay que reconocer al Paris Saint-Germain que supo apostar por él sobre sus estrellas. Al final está demostrando que las estrellas son las que no ganan títulos y los que ganan títulos en este caso son los entrenadores. Totalmente de acuerdo. Y me comenta que ya tenemos nueva categoría de mérito. Tenemos al cancherito del año, promesa revelación, donde tenemos a Lennart Kau,
Ryan Cherky, Nico Paz, Joao Neves y Luis Skelly, Y Lewis Skill, un jugador, bueno, me encanta. futbolista muy bueno. Y me pichan ya que tenemos en quinto puesto a Luis Skelly. Lewis Skelly que, pues para mí, con gradas en la eliminatoria contra el Real Madrid fue lo mejor. Sí. En ese momento para mí se destacó. Yo pensé que quizá van a empezar a traer un mercado de fichajes bien movidito en ese sentido. Porque decía, como no sé, este jugador tiene que estar en un equipo más grande que el Arsenal. ¿Te acuerdas? Sí. Pues aparte porque tiene muchas características de ataque interesantes. Entonces, sí, Luis Esquer hizo una muy buena temporada. Para mí está en el top de laterales. Pues no es que tenga mucha competencia, salvo Nuno, De acuerdo. que para mí es la competencia principal, pero sí, o sea, aparte en fútbol como la Premier League, que es tan rápido, es un fútbol que el que tienes que competir con extremos que se equilibran mucho, Ujú. y que tienes que hacer como una buena combinación de ataque y defensa, transiciones en defensa y ataque muy, muy, muy constantes, y a una muy alta velocidad. Aparte de un equipo que depende mucho de los centros y pues digamos como de valores que vienen del lateral, como lo fue el Arsenal. Entonces, eso me parece que es lo que tiene mucho mérito, el hecho de que no pues quizás sí no brilla mucho en defensa, pero cumple muy bien en defensa, que es un lateral muy joven, que si las lesiones le respetan, vamos a ver un muy buen lateral para los próximos años. Que, lo voy a decir, fútbol, el Arsenal le saca mucho provecho, Ujú. pero en otro equipo podría ser más determinante. Y aquí voy a darle un popular opinion. Ok, Y ok. me voy a meter en terreno imagino, Ajá. pero pues soy objetivo y tengo que decírtelo. Luis Skelly, el lateral que necesitaba el Real Madrid. Mm, Joven, desequilibrante, bueno en ataque. No, tú me digas que Carreras es mejor que Luis Skelly. no, para nada. Pero es que, bro, yo vengo de tener a Marcelo No, pues. Vieira y antes a Roberto Carlos. Ay, bueno. Es que ahora yo, si te soy sincero, no veo ningún lateral. O sea, sí, te voy a ser 100% sincero. Yo el lateral que yo quería fichar era Ryan Aït-Nouri, que terminó fichando por el Chelsea, para el Manchester City. Yo desde la época de Wolves, desde que llegó desde el Angers, lo tengo visto. O sea, me encanta su fútbol, me encanta cómo desequilibra, me parece lo más cercano al desequilibrio de Marcelo en ataque. En defensa tiene sus flaquezas, es verdad, pero era el lateral que yo quería. Y ahora mismo le estás pegando patadas a un muerto. Yo creo que yo sería mejor lateral que Carreras en el Real Madrid. Sí, 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 pero mira, bueno, también por ahí vas y lo pichas a Luis Skelly y te hace un armo, pero Por ejemplo. sí, Por pero ejemplo. bueno, o sea, por eso, por el tipo de fútbol en el que tiene que competir, Ujú. por lo que hizo, Luis Skelly es el cancherito El de, cancherito de Dani. de Y Dan. perfecto. Seguimos con João Neves, Sean Neves. cuarto puesto, futbolista muy bueno, a veces opacado por Vitinha, es verdad, es Vitinha, pero tenemos un gran futbolista que no sé si recordarás ese hat-trick que hizo con esa chilena. No, es que la temporada de João Neves ha sido muy buena, eh, pero bueno, demos de paso al tercer mejor futbolista joven. Tenemos a Leonard Carr. Leonard Era Carl. Messi del Bayern Múnich. Leonard Carl, el Messi del Bayern Múnich. Lo hemos hablado en este podcast tan bello, que es lo más parecido en regate a Lionel Messi que hemos visto y que tuvo mucho protagonismo a principio de temporada. Después ya cuando se recuperó Musiala, pues ya Company no le podía dar tantos minutos por cuestiones de jerarquía, pero ha demostrado ser un futbolista que, además de ser hincha del Real Madrid y haberlo dicho públicamente, es un futbolista que tiene mucho futuro y por eso para mí es un tercer puesto, una medalla de bronce muy merecido. Sí, no, futbolista increíble, me gusta mucho su desborde. Es un jugador que tiene un muy buen desequilibrio, Ujú. no sé, tiene una muy buena visión del juego. Y siento que esas declaraciones que dio el Real Madrid era para salir porque no le iban a dar más minutos. Tú sabes que no.
siempre van a apostar por Musiala. Pero no, sí, Leonardo Cal, aparte tuvo momentos muy icónicos en la temporada, como que ya remontaba, en la que el Bayern Múnich parecía que iba a pesar un partido, pero pues a pesar de que ya pintaba para campeón. Ujú. Y nada, Leonardo Cal cuando entró, cumplió, asumió muy bien su rol de suplente y siempre que entró dio pues una muy buena sensación. Entonces sí, claro, es un futbolista que sin duda alguna puede que pues espero que la próxima temporada tenga más minutos. Aparte es un futbolista que te permite dosificar a Olise, por ejemplo, sin que pierdas nivel, sin que empieces pues a caer, a decaer pues por apostar por él. Entonces sí, Leonard Cal, esperemos que siga escalando posiciones aquí y que pronto podamos decir que es el cancherito del año. De acuerdo, totalmente. Esperemos porque es muy joven todavía puede llegar a serlo. Y me comentan que ya tenemos ganador. Y en segunda posición tenemos a Ryan Cherky. Ryan Cherky, futbolista increíble, que ya lo hacía bien desde sus tiempos en Francia. Aparte, me gusta mucho como esa aura de cancherito. O sea, Él sí es ese canchero. cancherito, ese Ese sí es cancherito. cancherito. O sea, literalmente te va ganando partido y se pone a hacer ahí las dominadas para humillar a los equipos. Pero no, o sea, es un jugador muy desequilibrante. O sea, tiene para mí, una visión de juego increíble, maneja muy bien las dos piernas, ve jugadas, o sea, él mismo se crea jugadas para facilitar goles para jugadores como Erling Haaland. Siento que incluso si Erling Haaland hubiese estado más acertado de cada gol, tendríamos más recuerdo de lo que hizo Ryan Cherky, porque para mí siempre cumplió muy bien y siento que va a ser un futbolista que va, anoten esto y guarden clip, va a ser determinante en la Copa del Mundo. Va a Totalmente. ser determinante en la Copa del Mundo. Totalmente de acuerdo contigo. Futbolista que también es madridista declarado, como todos las personas de bien lo somos, madridistas declarados. Ryan Cherky que sonó muchísimo para el Real Madrid. No lo ficharon porque habían reportes, o eso quiere decir Florentino, que habían reportes de mal comportamiento de Cherky que no se han visto en el City. Esperemos, hasta Sí. ahora, esperemos a ver. Espera que vuelva Grealish. Esperemos que llegue Grealish. Sí. eh, Esperemos que conozca a Grealish y a Grealish que le que presenta a Pickford. le presenta a Pickford y todos los cabarets de Manchester. Pero sí, o sea, es un futbolista muy determinante que es que para mí es un popular opinion. Guarden clip si quieren. Para mí, Rayo Cherky es el mejor futbolista del mundo. Para mí, Ryan Cherky, guarden clip de esto, es el tapado Florentino. Sí, Ojalá, sí, ojalá, es el tapado de Florentino. ojalá. Para mí, Rayo Es el Cherky tapado de Florentino. es el mejor futbolista del mundo a nivel calidad. Es que desde Neymar yo no había visto un futbolista con tanto nivel técnico Tiene como mucho Ryan desborde, Cherky. o sea, sí, de O verdad, sea, muy bueno. desborde, también en una baldosa se lleva a todos, maneja las dos piernas. O sea, O sea, tiene un muy buen centro, muy muy buen buen pase. centro, O sea, es muy buen jugador. es Sí. que mucha visión. O sea, Yo inventa siento que va a jugadas ser es el papá Florentino, porque aparte ponte a pensar que ese futbolista que puede jugar detrás del 10 perfectamente. perfectamente. Y a mí lo único que diferencia a Neymar de Cherky es que Neymar tenía muchísima más velocidad Y más aura, y más aura. muchísima más aura, Bastante más aura. muchísima más aura. No, Bastante no hay más aura. competencia, bueno, sí, En ahora no hay o sea, hay competencia. nivel, o sea, hay nivel y puede llegar a competir, pero no, es que lo que yo vi en Neymar en su prime, pues, o sea, mira, soy del Barça, pero para mí el prime de Neymar fue en el Santos. Puede ser, sí, totalmente, totalmente. Y tenemos al cancherito del año. Neymar sí, para el madridista, soy yo, Nico Paz. Nico Paz, que sí, es el cancherito del año, mucho mérito porque se cargó a las espaldas al Como de Frank Sex De Sex Fabregas. Fábricas. Sí, Me recuerdo. además de que tiene mucho mérito lo que hizo, o sea, ser la figura de un equipo que, no sé, hace unos años nadie conocía el Como, No, y de acuerdo. pues, o sea, entrar en Champions League, pues siendo claramente la figura del equipo, y en una liga pues que pues si bien ha venido decayendo pues en nivel, sigue siendo muy competida y ese puesto de Champions siempre es muy competido. Ya vimos ahí pues que
quedaron equipos históricos como el Milan y la Juventus compitiendo, Ujú. pero sí, sin duda alguna, premios por eso, por el mérito que tienen, por el club en el que está, De acuerdo. y pues porque no es fácil cargarte un equipo al hombro, meterlo en Champions League, y aparte para mí, es una opinión pues particular, es el mejor futbolista de la Serie A, muy disruptivo. Total. Porque, o sea, no sé, en la Premier League se espera, pues, no sé, no brillan muchos jugadores como con cierta calidad, digamos, bueno, en su momento Sandro Tonali, algo así, pero siempre es o los laterales, alguno que otro central y los nueve. Ujú. O sea, es una liga que por el estilo de fútbol que ya se ha hecho tradicional en Italia, suele destacar ese tipo de futbolistas y que salga un jugador como Nico Paz, eh, es de reconocer. Totalmente de acuerdo y, o sea, sí, el presidente del sexo esta temporada, Nico Paz, eh, violentando a todos los equipos italianos de una forma magistral, goles de chilena, caños y cargándose al equipo al hombro, que también tenemos que ser justos, es más fácil tú cargarte al Como que, por ejemplo, Chucky cargarse al City, ¿sí? Eh, No le van a dar ese protagonismo al recién sí. llegado, pero sí, totalmente, o sea, él solito, como así, compañía de Perrone, del atacante, lo que sea, metió al Como en Champions y esperemos verlo en el Real Madrid la próxima temporada, pero sí, o sea, totalmente el cancherito del año. Y aparte Tras de Sí, todo pinta el sí, 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 sí. hijueputa. Entonces, desde aquí un saludo muy especial para Nico Paz. Esperamos verte en el Madrid la próxima temporada. Pero bueno, me pinchan por acá desde producción que ya se acabaron las categorías de las niñas y viene la categoría de verdad de Se los puso bueno hombres. esto. Se puso bueno esto que es el payaso del año en Cancheros El Podcast. payaso del año en Cancheros Podcast. Y me pinchan por acá que tenemos una mención honorífica. Honorífica. Ah, Pero dejémosla para el final porque esta sí fue la payasada del año. Literalmente fue el bono del año. Sí. de acuerdo, Claro. de acuerdo, de acuerdo. Entonces, Entonces tenemos. empecemos por la quinta posición. En este caso son equipos, pero la mención honorífica va a ser para ya todo el mundo. De acuerdo, de acuerdo. Y en quinta posición tenemos al AC Milan. Al AC Milán, que pues fue pues no sé, o sea, un equipo que se reforzó muy bien, o sea, tuvo todo para entrar en Champions, que era lo mínimo, o sea, no estás compitiendo en otras cosas, tienes que meterte en Champions, De acuerdo. tienes que mantener lo que ya tenías construido, y no, Era de- Un Milan de mínimos. era un Milan de Te mínimos. pedíamos tienes lo mínimo, te pedimos lo mínimo. Sí, Trajiste a Modric, tienes a Pulisic en buen nivel. sí, O sea, por ahí tienes a Leao, que sí, ya está mamado del Milan, pero tienes a Leao, tienes que hacer algo. Y que te quedes fuera en la última fecha por perder contra el Bologna, Cagliari, no me acuerdo. Me parece una vergüenza. Y, o sea, de nuevo, el Alegribol horrible. Y sí, buen quinto payaso. sí, buenito payaso. O sea, mira, tenemos que hace menos de, pone como un par de años, teníamos a un Milan campeón De acuerdo. con Pioli. Sí, con Con Pioli. Pioli, Con ¿sí? Pioli. Con Pioli, una plantilla modesta. De ¿Sí? acuerdo. Y empezó a reforzarse, pues si bien, es que yo siento que el Milan está empezando, aparte por eso para mí entró en la payasa del año, está literalmente repitiendo la historia, o sea, está, no bueno, y bueno, a pesar de que esta vez está saliendo regularmente bien, le está volviendo, o sea, mira, apuesta por rejuvenecer la plantilla, no, pero no, sale un futbolista viejo de 40 años que dice que se va a retirar, el Milan lo ficha. De acuerdo. Pasó con Ibrahimovic, pasó con Morata, pasó con Giroud, pasó con ahorita con, o sea, como ahorita ha venido pasando mucho, o sea, ya es como el, no sé, como quizás la estrategia que utiliza, pero sí, por eso también para mí, porque ya está rejuveneciendo la plantilla, o sea, está bien, Modric es un futbolista que sí, sigue a un altísimo nivel y hoy en día sigue titular en el Real Madrid, hoy en día, Totalmente. pero pues que tu fútbol dependa de eso, no sé qué tan viable sea y tan sostenible sea pensando en el largo plazo, porque pues no sé, quizás empieces a apostar por algo más joven y mientras empieza a que explote, que vaya aprendiendo con Modric y que vaya dosificando, pero pues Totalmente, totalmente. Y tenemos de cuarto lugar a la Juventus de Turín, donde una Juventus creo que es muy
parecido al caso Milan. Tenemos que se tenían muchas esperanzas en este caso, sí, en Thiago Motta. Sí, sí, no funcionó. No funcionó. Llegó Tudor. Tudor, que estarás conmigo, es la enfermedad venérea del fútbol. Le podríamos decir la gonorrea del fútbol a Tudor. Sí, todo de tan equipo el que fue, equipo que... De acuerdo, de acuerdo. Quemó a esa Juventus horrible. Quedan fuera de Tudor, Champions. tú tienes nivel Real Madrid, ve allá, No. ve Si allá. Tudor no tiene enemigos es porque Cancheros Podcast se acabó. Eh, sí, entonces queda fuera de Champions. La única luz verde ahí pues es Kenan Yildiz. Uy, Muy buen no, futbolista. Turquía, ojito. Ojito con Turquía. Sí. Ojito con Turquía. Y no eso, o sea, veníamos de una época de una Juventus de 10 ligas seguidas. Una muy buena Juventus Sí, fue sí, Conte. Ya últimamente venía empezando a escalar pues, posiciones bajas, no meterse en Europa, ¿sí? Pero la pues, gestión de Vlahovic también me parece la mala. versión de Dusan Vlahovic también. Aparte es eso, o sea, pues eran unas Juventus de las que se tenían muy buena expectativa, empezó bien y pues, o sea, ya es como ver, y porque parece para mí sin payasos, porque no logra consolidar su ascenso en Europa. Y pues no solo en Europa, en Italia. En Italia. En Italia no logra consolidarlo. En Europa le recuerdo un buen partido, pero aún así incluso ahí cometió su payasada, que fue el partido contra el Real Madrid. Sí. Que también, o sea, ocasiones clarísimas para ponerse adelante y no, pecheó. Entonces, pues por eso para mí la Juve De acuerdo. ocupa esta posición. De acuerdo. Y Y empieza el ya top. el top 3 Sí. me cuentan que ya tenemos medalla de bronce, que Que muy a Julián mi fue pesar, precisamente ese el medalla de plata. que muy a mi pesar es para el Real Madrid. El Real El Madrid. Real Madrid que es que hay tantas cosas para hablar de la payasada que ha sido esta temporada del Real Madrid. Tenemos al dictador Mbappé pasando de comer chimbo a mascarse a Esther Expósito. Tenemos que ahora salió Esther Expósito con Bad Bunny en la casita, weón. Ya le están montando cachos. Tenemos al Espantachampions, que 2 años acá, 2 años que gana la Champions el PSG. Tenemos Carvajal en su última temporada, el capitán peleándose con Arbeloa. Es muchas cosas. Tenemos las payasadas de Florentino No. en las últimas ruedas de prensa, No, tenemos el acosando mujeres. caso de Xavi Alonso. Tenemos el caso de Xavi Alonso, que parecía el nuevo Mesías del fútbol, que lo corrieron antes de mitad de temporada. El caso de la novia de Vin. Tenemos a la novia de Vini Besando besando a un simio. Tenemos al caso Bellingham, que es caso aparte del Señor de la Noche. Tenemos la pelea entre Valverde y Tchouaméni. El Topo Ceballos. Es que El Ceballos podría ser el segundo lugar. Ceballos, que era el topo del vestuario, descubierto. O sea, es que creo La caída de Arda Güler, sí, el totalmente. momento con menos aura podría ser ese. El momento con menos aura. Entonces, realmente tenemos a también Camavinga, que se cayó, que no va al Mundial. Tenemos también la payasada de Brahim Díaz yendo con Marruecos. Mientras el Madrid se pudre, él allá, el único cristiano jugando para Marruecos, que tienen la estrella de David en su bandera, y ganándola en oficina, esa copa. O sea, es que la payasada... Le tira un paneca, lo De acuerdo. pasa. Dios mío. Es que la payasada del Madrid y la estupidez humana no tienen límite. Sí, sí, sí. No, este es el tercer lugar que correctamente podría ser el segundo lugar. De verdad es porque el segundo y el primer lugar son casos aparte. O sea, si esto es digno de tercer lugar, los otros todos son algo agudo. Pero sí, totalmente merecido. Siento que Real Madrid este año no brilló por su fútbol. No. Brilló, o sea, de verdad, yo recuerdo ver más casos de escándalos del Real Madrid. Y lo peor es, bueno, listo, al principio, bueno, habían cosas como, bueno, fichajes caros, el Xavi los va a terminar a arrancar, algo esperable, algo deportivo. De acuerdo. Pero lo de las últimas semanas fue El descenso a la locura. El descenso a la locura, sí, sí, sí. Totalmente, totalmente. Que bueno, Cancheros es un espacio democrático, porque o si no,
el Real Madrid estaría de primero para ganar vistas. Sí. Pero, Sí, pero no, en este caso es que es verdad, los otros dos puestos son cosa aparte. entonces tenemos aquí ya pinchado que tenemos ganado, pero ¿cuál es la medalla de plata, señor Suárez? La medalla de plata en este caso es para el Chelsea. El Pero no Chelsea. podía ser de otra manera. No podía ser de otra forma. Los Blues también han sido una cochinada. Comenzamos con Alejandro Garnacho yéndose del Manchester United, dejando unos posts en Instagram curiosos, Sí. curiosos, como menos ofendiendo al United, llegando al Chelsea siendo banca todo el año. Tenemos a Maresca, que era un buen entrenador, que lo largaron y traen al hippie de Roseñor, Que no hizo nada. que no hizo literalmente, nada, se hartó de perder partidos. arruinar al Aparte es que, equipo. bueno, ¿qué es lo que hace que este equipo entre en esa categoría? Es que era el campeón del Mundial de Clubes. Era el equipo que se esperaba que hiciera algo mejor. De acuerdo, Sí. y que comenzó muy bien. Comenzó muy Sí, bien y esas aparte primeras pues, fechas. es una plantilla increíble. O sea, De no acuerdo. entiendo. Es que no hay forma de entender lo que hizo este Chelsea. No, sí, de acuerdo. Tenemos también a Enzo Fernández saliendo a decir que no quiere seguir jugando en el Chelsea. Esto se va a poner feo. Además, a Marco Curera que dice que si el Barça viene, que cómo le va a decir que no. Si es que el Chelsea es caso y aparte en Es en una ese sentido. vergüenza, sus contratos hasta 2035. Sigue pagándole a Mudryk. El caso Mudryk, que salió por dopaje. Se comenta en las calles que quería meterse a atletismo. Sí. Le siguen pagando, pagaron 100 millones por Mudryk. Eh, la multipropiedad con el caso de Estrasburgo. Uy, sí, eso sí me parecía aparte sucio. Sucio, que ya compraron al Colo Barco. Primer fichaje para la próxima temporada. Cole Palmer, que se quedó sin mundial. Cole Palmer que se queda sin O mundial. sea, eh, Aparte también un poco de mala suerte porque tienes a Estebao y se lesiona. tienes a Esteban y se lesiona. Tienes a Joao Pedro, que se queda sin mundial también. No, una total vergüenza lo del Chelsea, que queda fuera de cualquier competición europea, cuando en el último tramo de temporada estaba peleando por Champions. Sí, no, y lo peor es que me duele porque este Chelsea le ganó a mi Barça. Entonces, Sí, total, literalmente. total vergüenza lo del Chelsea, pero me Pero, comentan que la uy, medalla sí, de oro uy, muy sí, merecida, sí. muy merecida es para El equipo, podrías decir en el equipo más allá de Cancheros Podcast. El equipo más odiado de Cancheros Podcast, así es. el Tottenham El Hotspur. Tottenham Hotspur. Pocas cosas nos unen. La selección Colombia nos une. La selección colombiana, La selección nos une, ¿no? de acuerdo. Y otra cosa que también nos une es que los dos odiamos El al odio Tottenham al Tottenham. y que esperábamos su descenso. Esperamos con ansia su descenso, descenso que no se dio por detalles de que el West Ham es un asco también, pero bueno, que tú seas un equipo Big Six. Es que no, y que tienes una plantilla en la que, si miras, aparte si hay jugadores seleccionables Sí, para la Copa del Mundo. de O sea, acuerdo. muchos de los jugadores que ustedes van a ver ahí en la Copa del Mundo que están en la lista de 26 mejores de algo, literalmente hacen parte del equipo que es de los peores en todo. De acuerdo, de acuerdo, es un equipo que no ataca bien, que no defiende bien, que tras de todo se les lesiona a su único futbolista decente, Xavi Simons. Equipo que vino, sacaron, es que comenzamos porque echaste a Aura Postecoglou, Ahora que Postecoglou, te gana la Europa League, que dice, en mi segunda temporada siempre, siempre ganó algo. y ganó Y título. ganó título. Y entonces echas a la única cosa con Aura que tienes. Traes a Thomas Frank, que venía de un gran trabajo con el Brentford. No lo hizo bien, lo hizo horrible. Lo echas, traes a Tudor. O sea, traes a Tudor de que acababa de volver mierda a la Juventus y lo traes al Tottenham. Bueno, dale, está bien. Y al final terminas con un Dead Servi, Con el Servi, que bueno, es Que lo único que veremos. me gusta de ese equipo. que veremos si puede hacer reaccionar a este equipo. Y
sí, es un equipo en el que no funciona nada y no esperaría yo nada para la próxima temporada. No, Que se para salve nada. con O más sea, literalmente holgura. Sonaldo salió a tiempo. De Porque, no, aparte, no solo es eso, sino que es que, mira, esta plantilla está bien. Te compro que no entre en Champions, Ajá, que ya es un tema mayúsculo. de acuerdo. Pero, mira, que esté peleando el descenso y que literalmente se salve por 2 puntos, Ajá. sufriendo, literalmente dependiendo de otros resultados. Esto es decepcionante con jugadores como Xavi Simons, Pedro Porro, el Cuti, Bergvall. O sea, tienes jugadores que son todos, son top, Sí, son son top. top, sí, o sea, por lo menos top 50, ponle. Sí, sí, son top. Y, y pues que no, que o sea, que literalmente un equipo como el Sunderland, que se logra meter en Europa y tú no poder ni siquiera, pues que no, o sea, Es que queda no ahí, siquiera ni salvarte siquiera, con decencia. sí, con desarmarte con decencia, es algo bastante oscuro. Es bastante Sí, oscuro. bastante oscuro. Un equipo que, ya que en cada capítulo de Cancheros Podcast se haya hablado del Tottenham Hotspur, no siendo el equipo más mediático, ya te tiene que estar diciendo algo de tu equipo. Y Sí. que se haya hablado hasta la última fecha del posible descenso del Tottenham Hotspur. Es que no recuerdo un equipo, de verdad, o sea, no sé, quizás no he visto tanto fútbol. Puede No sé, puede puede ser que tenga un gasto tan grande en plantilla, en entrenadores, porque tienes que pagar cláusulas, tienes que pagar muchas cosas y que literalmente sufra para solo mantener la permanencia. De acuerdo. Porque bueno, listo, la Premier es una liga competitiva y los equipos pequeños pueden ser complejos, Ajá. pero bueno, o sea, nada, no, son muchas fechas como para tú no hacer lo suficiente empatando o ganando para quedar de medio para arriba. Aparte, después hacen Champions una actuación ahí como Ujú. regular, jugando unos playoffs, y bueno, no. Totalmente. O sea, Sí, no. O sea, mm, por eso este es el premio al payaso del año. Pero, totalmente. pero, hay una mención honorífica. No, pero espérate que me pinchan que hay dos menciones honoríficas. Sí, sí, Me sí. pinchan desde producción. La primera es para Italia. Y selección italiana. Tienes toda la razón. Ese, mira, lo discutimos, pero la producción hizo bien metiéndote la ahí. No, Italia fue ridículo. Italia fue ridículo. O sea, mira, literalmente no vas del mundial desde 2014. Mira, yo en 2014 aún estaba en el colegio. Total, por dos. Literalmente, yo Por creo que tú en esa época ni siquiera sabías abrocharte la camisa. No, nada. 2014 fue la primera vez que vi a mi selección en un mundial y ya hemos ido a otros dos. Sí. Italia no clasifica desde ese punto. Un 2014, es que no clasifica desde que el Sharawi tenía su cresta, bro. Sí, Es que no califica desde que llamaban a Balotelli a la literalmente selección. son 12 años igual mundial y que pueden ser 16. No, De está. acuerdo, de acuerdo. Y que tenemos a una Italia que fue campeona de Eurocopa en ese lapso. Sí. O sea, que se hayan quedado por tercera vez y en un playoff. Y ¿sabes qué es lo más gracioso de este caso? Que estaban ahí tanchereando y que Bosnia y que les tocaba celebrando porque bueno, Celebrando Bosnia, Di Marco, sí, creo sí, que fue. sí, Dinamarca. Y llega Bosnia y te atiende y te deja fuera por un jugadores también destacables. Porque tienen a Bastoni, tienen Del a propio Di Marco, el Polimarco, Tonali, que Tonali, su único problema son las apuestas. sí, son las Es un gran apuestas, futbolista. exactamente. Que de hecho tengo que decirte algo. Dime. Tienes un aire a Tonal. No, Se Cancheros Podcast. no. Sí. Yo sé, a una ferrada. Pónganme a mí aquí, producción, una foto de Sandro Tonal. Bueno, pero a mí no me gustan las apuestas. De acuerdo. Y yo sí voy a ver el mundial. Total. Sí. Pero sí, o sea, es una selección buena. Literalmente, Tonal y yo tenemos la misma participación en mundiales. ¿Ves? También es cierto. Sí. Sí, son igualitos. Pero sí, o sea, una vergüenza de que tú hayas pasado de esa, te acordarás, igual éramos muy jóvenes, pero te acordarás de Sí. el aura de esa Italia del 2006 Sí. con Totti, Del Piero, Cannavaro, Locatoni, fue puta, Gianluigi Pirlo. Pirlo, Sí. De Rossi, es Sí, que sí, es que el- tenía Totti. O sea, Totti, es que la hora de esa selección, era. o sea, yo creo que es muy pocas selecciones han llegado a tener esa aura de esa No, Italia. ay, sí, no, una selección que poco a poco ha ido perdiendo identidad. Ujú. Pero bueno, mira, está bien, hay selecciones que pueden ir perdiendo identidad, ahora sí le está pasando.
De acuerdo. Pero bueno, cumple, entra al mundial. Va al mundial. Sí, Va no, al mundial. mira, siento que esta vez Italia no lo tenía difícil. No, O sea, con todo el respeto para Bosnia, de acuerdo. pero es que aparte Bosnia te remonta y te gana en penales, o sea, Sí, no te quedaste afuera con Alemania, sí, con nada. Inglaterra, nada. No, De vos. incluso mira, un Gales, una cosa así, Noruega, pues son No, selecciones, Noruega, fueron Noruega, cada Noruega, Noruega. que es un equipo con figuras, pero no muy balanceado. Pero Pero digamos, ojito con ese Noruega. bueno, esperemos a ver qué hace Noruega, ojito. Y para mí este es el payaso del año, o sea, no, bueno, ay, con el Doreham, y es para el Tizas Chaval. El Cisas chaval. Tizas Chaval, mira, Y desde aquí, mensaje de odio para Cristian Mosquera desde Cancheros Podcast. sí, mira, ¿qué sabemos que era que literalmente lo escuché en un periodista argentino, no recuerdo el nombre, pero pues, créditos para ese tipo. Sí, sí, pero mira, literalmente el tipo llegaba a su casa y sus padres no creo que tuvieran flamenco, seguramente tenían salsa, es Joe Arroyo. Salsa chop. Sí, el man literalmente que sobraba algo decía, amigo, guarde su pan calentado con huevo. Literalmente ese man, ¿sí? Miro, llame a la abuelita en Colombia, Ajá. ¿sí? A sus primos. Sí, es más, ve el desafío. Ni yo veo el desafío. No, Sí, de acuerdo. ni yo De veo el acuerdo, de desafío. acuerdo. El tipo ve hasta el desafío. Ujú. Te llaman 4 veces desde que eres juvenil. ¿M? Te dicen, vas a ser titular. Estarías ahorita literalmente preparándote para ser titular con una selección que aparte llega a finales de Copa América y que puede hacer una muy buena actuación en la Copa del Mundo. ¿Y qué dices tú? Que no, que yo soy español. Y ni de la fuente, para de la fuente no eres ni la quinta opción. Total. Luego, juegas la final de la Champions y se demuestra que puedes salir de Colombia, pero Colombia nunca saldrá de ti. La teoría del teoría jugador del colombiano colombiano. se demuestra de nuevo. Literalmente el Arsenal puede ganar su primera Champions contra el mejor equipo de Europa. Y tú haces un penalti cuando literalmente solamente tenías que dejarlo pasar. Sí. Ya. Penalti. Listo. Sí, Entonces, larga. para mí es el payaso del año punto alto de Hambre. Es una mención especial, pero ahí Es sí. una mención honorífica y frase muy célebre que me dijiste tú. Se quedó sin la paella y sin el tamal, hijo de puta. Sí, 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 literalmente. Se queda sin la paella y sin el tamal. Ujú. Literalmente va a seguir teniendo que ver el Mundial por Caracol, por donde ve el desafío. De acuerdo, de acuerdo, de Sí, sí, acuerdo, de sí. acuerdo. Así, de acuerdo. Sí, Entonces, última categoría del año. Sí. Ya pasamos por la de las niñas. Ahora la de los hombres que tuvimos en Payasos del Año y el equipo revelación. Y el equipo revelación. Ya tienes ahí los opcionados. Tengo los finados, déjame leértelos, como siempre les saben, para que sea más misterioso. De acuerdo. En este caso son Vermouth, el Ajá. grandísimo Bodo Glimt, Sí. como Ajá. el Sunderland y Papa Lens. Ojito con ellos. Ahí estoy con el Lens. Y en este caso, la quinta posición la ocupa el Sunderland. El Sunderland, recién ascendido, clasificado a Europa, que no es poca cosa, y no es poca cosa en la Premier, donde, o sea, si tienes tu Big Six, menos el Tottenham, que, Para mí es el elemento del Big Six. que pelea por todo. Totalmente, mira, voy a terminar en popular. Para mí ahora el Big Six entre las Aston Y Villa. Aston Villa, sí, totalmente. Entonces, tienes todos esos equipos, tienes los equipos de media tabla que te compiten, como es el Crystal Palace, el Brighton, el Bournemouth, el Brentford, El Everton. el Everton, que te compiten, y hasta el West Ham, que El terminó West Ham. descendiendo con una muy buena plantilla. Sí, Entonces, el Wolverhampton el que venía Wolves, siendo un sea, rey interesante con ese Wolves de los portugueses. de acuerdo, de acuerdo. Entonces es muy buena temporada del Sunderland y qué bueno que ver a los Black Cats en Europa. Veremos cómo se refuerzan para la próxima temporada, Que no, y que no los desmonte. que no los desmonte y que puedan mantenerse en Premier un largo tiempo. Sí, aparte que tiene un delantero que va a jugar la Copa del Mundo con Haití. Sí, sí, se Ojito con Haití. Ojito con Haití. Sí, ojito con Haití también. Listo. Y la cuarta posición es para el Vermouth. El Bournemouth de Iraola, Iraola. grandísimo entrenador, que de hecho Fabrizio Romano está a punto de dar el Here We Go al Liverpool, que sonó para el Crystal Palace, que me parecía un paso no sé, coherente para él. Ya el Liverpool me parece un salto grande, que ya tiene que demostrar que ya pudo con un club chico, ahora
que demuestra con un club grande, el cual no tiene muchos egos, que me parece, o sea, es que para mí el caramelito del año era el Liverpool para coger para cualquier entrenador, porque es un equipo grande con presupuesto y que no se te va a Salah, ya no tienes ningún ego en el vestuario. Yo te diría que Van Dijk, Claro, Van Dijk, pero Van Dijk nunca ha sido tan ese problemático, futbolista sí, sí. problemático ni egocéntrico. Sí, que es ese futbolista pues con nivel. Pero sí, o sea, para mí el caramelito era el Liverpool que pensábamos, tú y yo se lo iba a llevar Xabi Alonso, Alonso. era lo más coherente, pero bueno, se lo lleva a ir a Ola y para mí va a ser un muy buen papel. Sí, 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 total. Aparte no puedes hacerlo peor. Vamos de Sí, acuerdo. pero sí, pero en este caso estamos viendo lo que dicen en el Vermont, aparte por un equipo del que le quitaron jugadores Que le importantes, desarmaron toda la la defensa, defensa, se le llevaron a Savard, Hauser, Kerkes. sí, y que aparte son futbolistas que hoy en día son titulares de donde fueron. De acuerdo. O sea, no te desmontaron solamente un jugador de buen nivel, sino jugadores clave que hoy no están siendo clave. Bueno, solo Heisen, sí, pero bueno, pues igual tampoco discuto la calidad de Heisen. Ajá. Y nada, entonces es un muy buen mérito para el Bournemouth, que yo esperaba incluso que con ese desmonte empezara a ir la zona media. Y el tercer lugar, que podría perfectamente ser el segundo lugar, O el primero, fue el que ya está muy primero. apretado esto. Sí, es que sí, ya se pone bien apretado. Y me pinchan acá, que es la Brasil de Pelé, La verdad, el sí, equipo del pueblo, el equipo del el pueblo, sí, del que me amadísimo hablaba mi abuelo. Yo recuerdo cuando me contaba eso. Hoy, como decía mi abuelo, ojito con el Bodo Glimt. El Bodo Glimt, el Mata Gigantes en la Champions League. No nos podemos olvidar de eso, no nos podemos olvidar del buen juego que hacía el Bodo Glimt. Bodo, Eh, que humilló varios equipos. Bueno, sí, humilló al City, humilló, pero sodomizó al Inter de Milán, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Y al Patético, si no estoy mal. al Patético de Madrid también, al Sporting Al también. Sporting Sí, también, también. Después pecharon, pero Sí, sí. yo creo que les pudo la emoción, ¿sabes? De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Entonces, sí, o sea, si Nico Paz fue el presidente del sexo, pues Podolint también repartió mucho sexo en Champions League. Lloran, sí. Mondá quería, Mondá llevar. Sí, sí, sí. El Eh, Bodo Glimt hizo una excelente temporada. de acuerdo, totalmente. Y que en Noruega ya es el nuevo grande, porque recordemos que el Bodo no había ganado su primera liga hasta, no sé, el 2020 creo que fue, y hasta 2016 estaban en Bueno, segunda. también es un Bohemian que poco se comenta, pero también ya venía haciendo actuación interesante en Europa League. Ujú. Entonces, pues, sí, es un equipo que aparte ese salto, normalmente los equipos que lo hacen bien en Europa League no llegan a hacerlo muy bien en Champions. Y el Bodo llegó y respondió como debía ser. Ajá, ajá, ajá. Y como ya hablamos del repartidor de sexo en Champions, me pinchan que la reencarnación de la pornografía en el fútbol es el segundo lugar. El como Sex de Fabregas. Sex Fábregas. Sí, el cómo, porque, a ver, no es fácil, como ya lo dijimos, en todo el mérito que le dimos a Nico Paz, y eso es meterte tú en Champions League cuando tienes a dos titanes peleando esa cuarta posición. Ujú, ujú. Aparte de que es un equipo que poco a poco ha venido escalando en Italia, es un equipo relativo que mezcla mucho como experiencia con juventud. Ujú. Y aquí hay que decir que es una masterclass de Sex Fábregas. Porque, ¿qué pasa aquí? Sex Fábregas no solo es entrenador del COM, es propietario de una parte del COMS. Ujú, ujú. Entonces es como, no le pueden debatir mucho y aún así lo ha hecho muy bien. Total, Entonces, total. o sea, relanzó futbolistas que en otros equipos no eran considerados. Por ejemplo, tenías un Jacobo Ramón, que hoy en día pues también está brillando muy bien. Un Caqueret que se esperaba fuera al Atlético de Madrid, terminó yendo al Como y ha demostrado un muy buen nivel también. Máximo Perrone, Máximo Perroni, que es un muy jugador buen de fútbol futbolista. también. Lástima también por pues, no poder estar en el Mundial. De acuerdo, pero sí, o sea, el Como, ya hemos hablado mucho, se ha hablado mucho del Como en este podcast, hablamos mucho del Como, pues, por Nico Paz, y claro, el mérito de Fábregas es gigantesco, el de Nico, el de todo el equipo, y para la próxima temporada esperar que no los desarmen para ver cómo se comportaría este Y aparte, Como en Champions League. y aparte es un como que cuando tú comentas en equipos de
gran talla en Italia, dio la pelea. Ujú. Recordemos que aparte es el como que elimina al Napoli de la Copa Italia. Sí, sí. ¿Sí? Es el como el que le gana a la Roma, Ujú. que está haciendo un grandísimo trabajo con Gasperini. Sí. Le gana a la Juventus. O sea, es un equipo que es revelación porque alcanza instancias de Champions League, pues, y en una serie que estaba un poco más apretada para esa zona. Total, total. Y pasamos con la medalla de oro para el equipo Revelación, que es nada más ni nada menos que el verdadero grande de Francia, el Lens. Literalmente, Lens, equipo que Luis Enrique dijo, esta es la liga más apretada que he ganado, la más difícil. Ujú. Y para que Lucho diga eso con equipos que te pueden competir más cuando incluso estás en instancias finales de Champions, por ejemplo, que la liga francesa sabemos que ha venido empezando a tener un salto de calidad, pero es una liga muy física. ¿De acuerdo? Y es una liga en la que si tú ves que estás a buena final de Champions, en las semis de Champions, que tienes que remontar algún partido, pues dosificar. Ujú, ujú. Era lo tradicional. Sí, en esta incluso para ganarla, o sea, Lucho tuvo que poner jugadores titulares en muchas ocasiones y aún así iba perdiendo. Y adicional a ello, pues es de mucho mérito, o sea, ser el segundo por tanto tiempo y llegar a ser el primero y llegar a ponérselo tan difícil al Paris Saint-Germain. A este Paris Saint-Germain que es el mejor equipo de Europa. A este Paris Saint-Germain y tras de todo ganar la Copa de la Francia. Copa de Francia, o sea, competir las dos competiciones en las que estuvo, las compitió hasta el final. Las compitas. Y no ganó la liga porque tienes al mejor equipo de los últimos 5 años. O si Sí. no, la ganaba el Lens con cualquier otro equipo. Sí, Esperamos esperamos que sea un equipo que mantenga su plantilla Ujú. y que no se la desmonte, porque pues eso suele pasar mucho en esas ligas francesas. Bueno, de ahí suelen pescar, como sabemos, los jugadores franceses se los suelen llevar a todo tipo de ligas, De acuerdo. ¿sí? Entonces empiezan a llevárselos no sé, yo veo, por ejemplo, no sé, un Atlético de Madrid reforzándose ahí, Toda la y previa. sí, la Premier, sí, totalmente desmontar eso, Sí. y uno que otro que hará, pero pues esperemos que no sea así, que pues se puedan refuerzar y que se refuercen. Esperemos que no, esperemos que no. El Lens que nos ha dado muchas alegrías en Cancheros Podcast. Un Cancheros Podcast que por este lado no han habido muchas alegrías, si te soy sincero. Bueno, sí. En la temporada, es que alegrías que he tenido han sido el Lens, en como equipos que no son míos. Y la alegría que me faltaba, que era que descendiera al Tottenham, no se dio. Entonces, pues gracias a esos pequeños momentos que me ha podido dar esta temporada de felicidad en esta tortura que ha sido esta temporada del Real Madrid. Eh, mm, pero bueno, José Ignacio, esta temporada tan bella, ¿qué piensas? Una reflexión final de esta temporada tan Mi bella. reflexión de temporal de esta temporada tan bella es temporada de sorpresas, Ajá. temporada en la que no sucedió lo habitual en todas las ligas. Ahora tú miras los campeones y puedes decir que el único caso de impacto fue el Arsenal. Sí. Pero tenemos eso, o sea, actores como, no sé, te sale un Boglin, te sale un futbolista diferencial como Cherky, te sale una revelación como Nico Paz, te sale Lens, o sea, fue una temporada de sorpresas ahora con las selecciones, o sea, las selecciones que no van al Mundial, las convocatorias, o sea, Acuerdo. los partidos que vimos fueron partidos muy, 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 muy bellos, semifinales de Champions muy interesantes para mí, una de las mejores semifinales de Champions que he visto en mi vida, con dos equipos increíbles, una que tú te sientas a ver fútbol, o sea, que Totalmente. no tienes que esperar a un equipo que vaya a simplemente a atacar y lo defender, sino que eran que se ampare. Entonces, esa es la reflexión. Esperamos que el fútbol empiece a ir así, que pues nada, y pues para mí es eso, es una temporada de sorpresas, una temporada en la que fue muy volátil todo lo que iba pasando en el año, De acuerdo. temporada aparte de emociones extra cancha que nos dejaron pues buenas anécdotas, Muchas anécdotas. muchas anécdotas. Las risas, para mí, la definición de esta temporada es que las risas no faltaron. Sí. Las risas no faltaron. Hubo fútbol por algún lado, hubo peleas, hubo lloros, hubo alegría. Muy bonita temporada para el espectador neutral. Sí, Lo y podríamos para decir. sí, el premio mayor se lo llevan ustedes, nuestros suscriptores. Les decito que hablamos de esta temporada con mucha más emoción,
porque siempre es sentarnos, bueno, ha sido una temporada, o sea, el podcast ha sido un proyecto de esfuerzo, de tener que movernos, de tener que soltar situaciones, capítulos perdidos, bueno, ha pasado muchas cosas, esperamos siempre mejorar para ustedes. Dejen los comentarios claros lo que opinen ustedes, viendo su tier. Y pues nada, estaremos siempre leyéndolos y mejorando cada día para ustedes, para que Cancheros se vuelva su podcast favorito. El podcast número 1. Número 1. Ese podcast chill que puedes ir viendo mientras haces tus cosas en la casa, mientras haces tus trabajos de la universidad, algo así. Sí, estarás de acuerdo conmigo en que Cancheros Podcast, la temporada de Cancheros Podcast es un fiel reflejo de la temporada de fútbol. Sí, O sea, muchas risas, muchos problemas extra cancha también en Cancheros Podcast, sí. problemas tecnológicos, problemas con Dictadores. dictadores, Sí, también dictadores. Tema interno, pero sí. Tema también. interno, pero que esto en algunos años, en un capítulo especial de anécdotas de Cancheros Podcast, se va a ver. Se va a ver. Y no, pues muy agradecido con ustedes. Espero les haya gustado mucho la primera entrega de los Cancheros Awards para esta temporada 25-26. Y los esperamos la próxima temporada con nuestras predicciones para la próxima temporada. O sea, los esperamos la próxima semana con nuestras predicciones para la próxima temporada Y el análisis de cómo iniciar el mundial. y el análisis de cómo inicia el mundial. Y a partir de ahí todo tendremos pues época mundialista en Cancheros Podcast. Época mundialistas. Prohibido venirse con camiseta que no sea de selección de fútbol. De acuerdo. Cancheros.